Ignacio Ruiz Rodríguez, profesor de Historia de Derecho, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Dr. Rafael Maldonado, señores participantes, quisiera en primer lugar expresar mi profundo agradecimiento por la invitación que se me ha formulado para participar en este curso de verano y tener la oportunidad y el honor de hablar de mi país, Cabo Verde, de su experiencia de superación y desarrollo. Permítame que dirija a usted por um instante em português. A história da humanidade deixa bem patente a capacidade do ser humano de relacionar, criar espaços, motivos e mecanismos de interação e de convivência para superar desafios, prosperar, desenvolver e afirmar-se. Particularmente, Cabo Verde, dada a sua realidade archipelágica, com um território descontínuo e de pequena dimensão, aislado no mar, sem recursos naturais e com um sinnúmero de vulnerabilidade, ha tenido que acorrer-se, a lo largo de sua existência, de oportunidades e soluções las más diversas y posibles para garantizar su supervivencia y viabilizar su desarrollo. La adhesión a espacios de integración y cooperación ha sido una de esas soluciones a las que ha recurrido Cabo Verde y que por el resultado obtenido se ha convertido en una constante en la vida de los caboverdianos en diferentes momentos de su historia. Y para mejor comprender esa opción, diría que Cabo Verde intrínsecamente es el producto de las relaciones establecidas en el curso de los siglos en la cuenca del Atlántico. Una vasta área de interacción cultural, política y económica entre europeos, africanos y americanos, en el que se forjaron relaciones que fueron transformando progresivamente elementos potencialmente antagónicos en factores de unión y complementariedad, relaciones esas que han sido determinantes en la formación de la sociedad caboverdiana, de la identidad y personalidad del hombre caboverdiano y de su elevada capacidad de resiliencia. Retomo em português. Nesse espaço bacia do Atlântico foram construídos os alicerces daquilo que é hoje a nação e o Estado de Cabo Verde e foram lançadas as bases para a sua afirmação e desenvolvimento que, apesar das inúmeras dificuldades encontradas, foi bem-sucedido. O Cabo Verde de hoje, após 47 anos da sua independência, é prova deste êxito. O país, ao longo desse tempo, conheceu mudanças profundas e conquistas importantes em diferentes áreas. Permitam-me partilhar convosco alguns dados que possam elucidar o que é esse Cabo Verde de hoje e que, de certa forma, refletem o êxito alcançado. Sigo em castelhano. Situado en la encrucijada de 3 continentes, Cabo Verde es una tierra de sol, mar, montañas, música, poesía, pero sobre todo de hombres y mujeres a los que circunstancias adversas han empujado a una condición de resiliencia y de resistencia. Es una nación unida, criolla, pacífica, empeñada en la realización de la felicidad del pueblo de las islas y de las diásporas y además tolerante y abierta al mundo. Es un país con una sólida democracia, estabilidad política, social y económica, garantizados por una buena gobernanza, por los amplios consensos nacionales existentes, por el respeto por las libertades civiles y por instituciones sólidas que funcionan con la rendición de cuentas y responsabilidad, accountability. Por todo eso, Cabo Verde goza de crédito ante gobiernos
empresas e instituições financeiras internacionais. O Estado de Derecho democrático é uma realidade consolidada com alternâncias políticas pacíficas, estáveis e sempre comprometidas com o desenvolvimento e o progresso do país. Desde a independência, o país ha estado haciendo uma enorme inversión en la mejora de las condiciones de vida de su población, con especial atención a las cuestiones básicas como la seguridad alimentaria, educación, capital humano y salud para todos. Gracias a esto, hoy el país registra uno de los mejores índices de desarrollo humano del continente africano y una esperanza de vida de 73,9 años. La esperanza de vida pasó de 56 a 71 años en los hombres y 79,7 para las mujeres. Se ha invertido fuertemente en la sanidad, mejorando el acceso y cualificando las respuestas. La mortalidad infantil fue reducida a 20,1 por mil. La pobreza ha descendido de forma significativa, de más de la mitad de la población, a 21%. Cerca de 90% de la población tiene acceso al agua potable. La energía eléctrica cubre más del 95% del territorio, con fuerte contribución de las energías renovables, que sigue creciendo. Actualmente, todo el país y las regiones están equipados con centros educativos y centros de salud. El país ha registrado a lo largo de los años un crecimiento sostenido en un promedio de 5%, muy por encima de la media del África subsahariana y de los pequeños estados insulares en general. La renta per cápita, que en 1975, cuando se independizó, era de unos $120, hoy supera los $3.800. Gracias a una buena gobernanza, a una sólida gestión macroeconómica, la apertura al comercio y una mayor integración en la economía global, además de la adopción de políticas eficaces de desarrollo social, en 2007, Cabo Verde se graduó a la categoría del país menos adelantado para la de país de renta media. Por lo tanto, del análisis de los resultados de diversos indicadores internacionales, se puede constatar hasta 2019, que el país ha registrado progresos significativos, de forma estable y continuada, tanto a nivel del capital humano como a nivel institucional, económico y social. Quisiera subrayar aquí la buena gobernanza de Cabo Verde, reconocida por varios países e instituciones internacionales que se ocupan de la materia, además de reforzar la credibilidad y la buena reputación interna y externa del país. Es un recurso estratégico y el principal activo de confianza para la promoción y el desarrollo, atracción de inversiones y movilización de parcerías de desarrollo nacionales e internacionales. No obstante, con la actual crisis resultante de la pandemia de COVID-19 y la crisis generada por la guerra en Ucrania, los éxitos empezaron a disminuir. La situación es preocupante, puesto que se sigue agravando la crisis, se augura la posibilidad de retrocesos en progresos estructurales ya alcanzados. El déficit presupuestario, incluidos los préstamos líquidos, en porcentaje del PIB, se sitúa en valores de 2 dígitos y la deuda pública ha aumentado considerablemente, pasando de 78,5% del PIB en 2011 a 150% del PIB en 2021. El crecimiento económico se ha ralentizado significativamente, manteniéndose muy por debajo de la media histórica. Esta desaceleración refleja la bajada de las inversiones privadas, asociada a la reducción de los flujos de inversión extranjera directa y las condiciones monetarias más estrictas. El sector turístico, que sigue siendo el principal motor de crecimiento económico del país, representando el 21% del PIB, ha tenido una decaída sustancial. Para este año 2022, se prevé un crecimiento muy inferior al que se podría esperar
una vez que la demanda interna se mantiene débil y la fuerza continuada de las exportaciones del turismo depende de la situación económica global, que ahora mismo es muy incierta. Los indicadores de confianza en los negocios han presentado resultados mixtos, pero en general siguen siendo pesimistas. Además, el programa de inversiones del gobierno se ha reducido. Todo esto conjugado con el descenso del crédito bancario y la reducción del consumo privado y la inversión, todo esto conjugado con esto. En resumen, una confluencia de elementos nada favorables que suponen un obstáculo para el crecimiento en general del país. La pequeña dimensión del mercado caboverdiano sigue demandando que el desarrollo del país se haga en articulación con otros espacios y mercados, especialmente los más próximos. Para un país como Cabo Verde, llevar a cabo su proceso de desarrollo de forma aislada es impracticable, de manera que la integración en otros espacios es una solución. Los caboverdianos son conscientes de esta realidad porque la han percibido toda su vida. Asimismo, entienden que son varios los desafíos a los que se tiene que hacer frente y vencerlos para seguir construyendo un país política, económica, social y ambientalmente viable es prioritario, o mejor dicho, la única alternativa. Cabo Verde siempre ha tratado de convertir sus debilidades en oportunidades. Por los resultados logrados se puede decir que lo ha conseguido, que lo está consiguiendo. Este esfuerzo debe continuar porque la coyuntura así lo exige, pero también porque existen muchos problemas aún pendientes por resolver. Hay que seguir reforzando y innovando las parcerías existentes y estableciendo otras nuevas, aún más dinámicas y compatibles con la necesidad y prioridades actuales del país y del momento, explorando, por ejemplo, nuevos espacios y nuevas oportunidades de cooperación. A lo largo de su existencia, Cabo Verde y el pueblo caboverdiano han aprendido que su progreso en este mundo tan complejo depende en gran medida de su conexión con otros países y pueblos, de la eficacia de las medidas que adopte y de los compromisos que asuma en cada momento, tanto internamente como en su relación con los demás, con sus socios. Desde mi punto de vista, con esos pasos y con fuerte voluntad política, Cabo Verde es capaz de hacer frente a los múltiples desafíos que tiene y seguir adelante. A propósito de fortalecimiento y diversificación de las asociaciones existentes, quisiera referirme en particular a la relación de cooperación que Cabo Verde ha establecido y mantiene con España, que por su ejemplaridad merece ser destacada. Para mí es un placer enorme hablar de esas relaciones y de los pasos que se han dado para su afianzamiento como un testigo directo de su evolución en los últimos años. Cabo Verde y España establecieron relaciones diplomáticas en 1978. Desde entonces se ha registrado un desarrollo progresivo y significativo de sus relaciones bilaterales en los más variados dominios. Los resultados granjeados son alentadores. Incluso en momentos difíciles, ambos países han logrado mantener la cooperación e incluso ampliarla. A todos los niveles, la cooperación ha sido muy buena y por ambas las partes existe una manifiesta voluntad política de consolidarlas, profundizarlas y diversificarlas. España es hoy un socio de la primera línea de Cabo Verde, con varias empresas, más de 60, ocupando posiciones de destaque en sectores cruciales de la economía caboverdiana, tales como la exportación de bienes, productos del mar alrededor del 70% y el turismo. A título de ejemplo, se puede mencionar que los privados españoles son los mayores inversores y operadores ya instalados y con proyectos en cartera en Cabo Verde. La cooperación económica y empresarial entre los dos países ha tenido un peso importante en sus relaciones y no para de crecer, contribuyendo al desarrollo de otros sectores importantes de la economía caboverdiana, en particular el turismo, considerado en los últimos años
el verdadero motor del desarrollo del país. En el ámbito de esas relaciones, es importante destacar que Canarias ha sido y sigue siendo uno de los principales socioeconómicos de Cabo Verde, con inversiones directas en diversos sectores, en particular hotelero, industria, comercio, entre otros. La cooperación entre los dos países, entre España y Cabo Verde, es también expresiva en el sector de la pesca, y ambos están trabajando en el sentido de crear condiciones para potenciarla en el marco de una cooperación más amplia que contemple el desarrollo de la economía marítima, importante plataforma de desarrollo de Cabo Verde en toda su dimensión. La reciente firma en Cabo Verde, el año pasado, en diciembre del año pasado, del acuerdo de nueva generación o de cooperación avanzada, perspectiva para el fortalecimiento abre perspectiva para el fortalecimiento y la innovación de la cooperación y la profundización de las relaciones entre los dos países. España ha sido también un importante socio de Cabo Verde, tanto en la capacitación y consolidación de sus instituciones de defensa y seguridad, como en el control y fiscalización de su zona económica exclusiva, en el combate al crimen internacional organizado, en particular el tráfico de drogas, la pesca ilegal, la migración ilegal, la piratería marítima, entre otros ilícitos cometidos en el mar o procedentes del mar. Con la agudización de la inestabilidad global y por la imprevisibilidad de estas amenazas, es del interés de Cabo Verde y estimo también que de España mantener y reforzar la cooperación en materia de defensa y seguridad. Cabo Verde y España disponen de todo un conjunto de instrumentos de cooperación que pueden ayudar en ese sentido, de la misma manera que lo hará la plena aplicación de los acuerdos firmados entre los dos países. También existe, por parte de Cabo Verde, la fuerte convicción de que la consolidación del proyecto Macaronesia, que perspectiva la creación de un espacio de integración y cooperación con la participación de Madeira, Azores, Canarias y Cabo Verde, propiciará el estrechamiento de los vínculos históricos, económicos, sociales y culturales entre los archipiélagos, así como estimulará y desarrollará la cooperación y la integración entre ambos, permitiendo a Cabo Verde acercarse aún más a la Unión Europea, con quien ha firmado un acuerdo de parcería especial, mejorar las relaciones con la CEDEAO y también fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en áreas de interés común. Desde nuestro punto de vista, la efectividad de este proyecto tendrá por añadidura un fuerte impacto en el fortalecimiento y profundización de las relaciones entre Cabo Verde y España. Mantener la coherencia de las relaciones entre los dos países, reavalándolas y actualizándolas siempre, es fundamental para garantizar su éxito y continuidad. Indudablemente, esta nueva crisis global, que ha cambiado radicalmente el escenario al que estábamos acostumbrados, que no sabemos cuánto tiempo llevará y cuál será la dimensión de su impacto, exige esa coherencia y demanda una actualización y una adecuación de estas relaciones a estos nuevos tiempos, nuevos desafíos. En primer lugar, para paliar los múltiples problemas que van surgiendo, contribuir a la realización de la agenda internacional, particularmente en lo que respecta al cambio climático, a la migración y desarrollo, y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, entre otros dossiers, pero también y sobre todo para defender los valores democráticos que nos son comunes y que están siendo amenazados. Actuando así, la probabilidad de vencernos juntos es siempre mucho mayor. Gustaría de decir algo sobre la iberofonía. Sumarse a espacios de integración, cooperación, colaboración, como he mencionado anteriormente, ha permitido a Cabo Verde, en diferentes momentos y en condiciones a veces muy difíciles, subsistir y crear oportunidades para continuar.
Hoy en día, esta estrategia, tal vez más que en otros tiempos, puede ser necesario y útil. Espacios de cooperación y colaboración permiten el establecimiento y el desarrollo de lazos importantes entre países y pueblos, facilitan el diálogo, entendimientos y construcción de agendas comunes y principalmente la búsqueda de soluciones a los problemas que les afectan. Contribuye, asimismo, a la integración progresiva de esos países y pueblos en espacios más amplios, dándoles visibilidad y mayor capacidad de intervención. Y porque las asimetrías en términos de desarrollo económico, del conocimiento, de la economía, del comercio, del dominio de las tecnologías y de la influencia global son grandes, habrá que privilegiar enfoques más inclusivos en las relaciones, de manera a permitir una participación más equilibrada y sin complejos de todos los actores, lo que acabará repercutiendo en el fortalecimiento de los cimientos del espacio en el éxito de su construcción. A mi juicio, el espacio iberófono, o mejor, un posible espacio iberófono, debe propugnar el propósito de cohesión, apostando fuertemente por la compatibilización de intereses para obtener beneficios compartidos. La naturaleza misma de estas relaciones impone interacciones orientadas hacia esa convergencia. La afirmación del espacio solo podrá estar garantizada si todos los participantes, todos los actores, se apropian de su desarrollo y propósito y se sientan dueños y beneficiarios de las relaciones establecidas en su seno. Por consiguiente, es importante esquivarse a acciones que puedan perturbar o distorsionar su esencia. No siendo posible evitarlo, al menos habrá que intentar minimizar los posibles efectos negativos. Entiendo que el espacio iberófono, tiene potencial, pero es importante potenciarlo, explotarlo adecuadamente, teniendo siempre en cuenta la dispersión territorial de los actores integrantes, sus especificidades y realidad y quizás sus intereses. Para terminar, quisiera decir que reconozco el enorme desafío que siempre supone la construcción de cualquier espacio de cooperación e integración. Aparte de la voluntad política, que es por supuesto fundamental, sentirse dueño, parte efectiva del proyecto puede ser determinante para su éxito. En este ejercicio, la experiencia y los beneficios de organizaciones y o plataformas ya existentes, como por ejemplo la CPLP, la Iberofonía y otros, pueden ayudar en la construcción del espacio iberófono. Les digo, señorías, arriesgándome a parecer repetitivo, para mi país, Cabo Verde, integrar un espacio de integración y cooperación, la iberofonía puede ser uno de esos espacios, es siempre beneficioso, siempre que, además del intercambio de experiencias y buenas prácticas en áreas de interés común, le permita estrechar los vínculos históricos, cuando existan, económicos, sociales y culturales con los integrantes del espacio, estimular y desarrollar la cooperación y la integración entre ambos, acceder a financiaciones e inversiones, mercados también, tecnología, conocimiento y seguridad que permitan acelerar su crecimiento económico y reducir sus vulnerabilidades internas y externas. Diríamos también, y ahora sí, para finalizar mismo, que hoy, por imposición de la compleja situación en la que vivimos, a causa de la pandemia y de la crisis económica y social por ella generada y la situación resultante de la guerra en Ucrania, un nuevo espacio de cooperación, siempre que no redunde en uno más y, peor aún, en mera duplicación de los ya existentes, puede ser útil, puede ser una plusvalía. Muchas gracias.